Mari Inche Norma Huenten Catrileo Pingen, Quezauquen Almo, Comunidad Oñuñoco, sector Piedra Alta, comuna de Puerto Saavedra. Hoy lo invito a preparar una cazuela de ave con algunos ingredientes que usamos nosotros acá y a la vez algunos agregados. Y entonces por eso yo los invito a pasar dentro de la ruca. Hace poco rato maté un pollito nuevo, entonces ahora lo dejé todo despresado y ahora le estoy pasando con un poquitito de aceite para que pueda tomar un sabor distinto. Y lo que vamos a hacer ahora, pelar una zanahoria. Con olla de fierro da otro sabor la cazuela. Y también en el fogón, un poquitito de agua caliente. Ahora voy a pelar una zanahoria que recién lo saqué de la huerta. Todo natural, tratando de ocupar verduras que sea de mi huerto. Cuando no lo tengo y lo compro así a donde los vecinos, tratando que siempre usando productos que sea de la zona. Nació la idea de trabajar en esto junto con mi marido, pero nunca pensamos de que íbamos a ir logrando esto con mucha garra, diría, con esfuerzo. Y esa es la razón de que ahora somos reconocidos. Este se llama mortero, antiguo, tiene como 50 años más o menos. Un recuerdo que lo dejó la mamá de mi esposo, de Laurero. Y todavía está vivo este material para poder seguir machacando ajo y ají también. Primero nació un local chiquitito, el año 2002. El apoyo lo recibimos a través de una ONG. Y ahí recibimos un apoyo donde podía atender mínimo 6 personas. Y como el espacio era tan chico, y ahí le dije a mi marido, ¿por qué no hacemos una ruca? Para poder preparar los alimentos con más típico y a la vez también más saludable para nosotros. Tener un fogón. Con mucho esfuerzo lo animamos y también ayuda de algunos amigos. Hicimos una ruca, estaba aquí al lado, pero los materiales los compramos con puro esfuerzo, no fue un proyecto. Tenemos una ruca donde ya recibimos más clientes y con más comodidad igual dentro de un proyecto, y así logramos un proyecto de ampliación en la CONADI. Y ahí tenemos el restaurante ahora, y ahí donde pudimos lograr el permiso, porque ese era lo más complicado, la resolución sanitaria. Y así de a poquitito fuimos avanzando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregarle más agua, ¿ya? Para que hierva más o menos unos 10 minutos solo, y ahí le vamos a agregar las papas. Ahora hay que esperar 10 minutos, yo mientras termino de pelar las papas, y ahí le agregamos la papa. Ya, este papa es del cosechado nosotros mismos aquí en la tierra. Se dan cuenta que el pollito ahora está amarillito junto con la zanahoria.
Hoy hemos preparado una rica cazuela de ave de campo con productos del huerto, con zanahoria que uno mismo siembra, oreganillo, también tiene locro, zapallo, papa también de la zona. Y así que lo invito a degustar la cazuela. Invito aquí en sector Piedra Alta, comunidad Oñuñoco. Queda 19 kilómetros de Puerto Saavedra para que vengan a degustar esta rica cazuela de ave en una ruca. El nombre del emprendimiento se llama Gastronomía Mapuche Millaray. Me pueden encontrar también por Facebook o contacto por teléfono que es 745-607-09. Y agradecerle también a ustedes que hayan venido acá a hacer este trabajo y Chaltumay Pulamien.